Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando en la clase de hoy con algunas cuestiones que tienen que ver con el copiado de figuras. En un primer momento vamos a trabajar con una copia mirando un modelo. ¿Sí? Ustedes van a tener en el video algunos datos y algunas consideraciones a tener en cuenta para poder realizar la primera actividad. Y lo que les voy a comentar en este momento tiene que ver con la segunda tarea que les voy a dar, que tiene que ver con copiar una figura al dictado, lo que quiere decir que ustedes van a tener que escuchar las instrucciones y a medida que vayan escuchando ir dibujando, ¿sí? Para poder hacerlo yo les voy a recordar algunas cositas. En primer lugar, si ustedes pueden observar acá, ¿sí? Yo tengo hecho un rectángulo porque con esa figura van a empezar a trabajar ustedes en esta segunda tarea de la que les estoy hablando. En mi caso dibujé un rectángulo que tiene 8 centímetros en sus lados más largos y 4 centímetros en sus lados más cortos. Y en esta tarea, al igual que la vez anterior, ¿sí? Aparece la idea de punto medio. Cuando hablamos de punto medio, estamos hablando de justamente un punto que se establece en la mitad del largo de un segmento, ¿sí? En este caso, si yo tengo el segmento que mide 8 centímetros, el punto medio estaría en la mitad de eso. Ustedes ya recuerdan que la palabra mitad se refiere a dividir algo en dos partes iguales. Si yo divido el largo de 8 centímetros por 2, ¿sí? El punto medio lo voy a encontrar aquí, en los 4 centímetros. ¿Sí? Si la actividad me dijera que también lo hiciera con otra medida, con otro lado o con otro segmento, el procedimiento es el mismo. Dependiendo del largo de la línea que yo tenga, encontrar el punto medio significaría dividir esa medida general en dos, ¿sí? Eso es encontrar la mitad. Otro aspecto que va a aparecer en esta actividad tiene que ver con el dibujo de las circunferencias. Ustedes saben que para dibujar circunferencias nosotros utilizamos este instrumento que se llama compás, ¿sí? Que tiene una punta metálica que es la que nos sirve para apoyar en los centros de las circunferencias, y tenemos la parte de la mina, ¿sí? Que es con la que vamos a dibujar. Supónganse que yo les dijera que tuvieran que dibujar una circunferencia de 4 centímetros de diámetro, ¿sí? Lo que yo tendría que hacer sería colocar el compás, la punta del compás sobre una regla, ¿sí? En el 0, y como me está hablando del diámetro, yo estoy hablando del ancho completo de la circunferencia. Mi circunferencia, ¿sí? Para poder dibujarla no lo tengo que abrir, o sea, mi compás no lo tengo que abrir de 4 centímetros, sino que lo tengo que abrir de la mitad de esa distancia o de ese tamaño. En este caso sería de 2. Entonces, cuando yo apoyo para dibujar la circunferencia en la hoja, tengan presente de hacer bastante presión sobre la punta para que se quede inmóvil, ¿sí? Y no nos salga mal el dibujo. Yo al dibujar la circunferencia, siempre recuerden de tomarlo por la punta, de no apoyar los dedos sobre las patas del compás, ¿sí? De esa manera, si yo ahora verifico con la regla, pasándola por el centro, tocando los extremos de la circunferencia, voy a tener con que tengo una circunferencia dibujada de 4 centímetros. Tengo que ser muy cuidadoso en la forma de abrirlo para poder respetar la medida que se me da. Supónganse que la medida que me pidieran, como va a haber en esta actividad, esté compuesta no solamente por centímetros completos, sino por la palabra milímetros. ¿A qué me refiero yo cuando utilizo la palabra milímetros en una medida? Quiere decir que no tengo centímetros completos, ¿sí? Supónganse que la medida de la circunferencia que me dan es de 5 centímetros 4 milímetros, ¿sí? O dicho de otra manera, ustedes lo van a ver invertido esto en el video, aparece como 5,4 centímetros. Esta expresión quiere decir que los centímetros son 5 y el número que aparece detrás de la coma, ¿sí? Es lo que no alcanza a ser centímetros completos y que tiene un nombre que se llama milímetros, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que yo tengo que hacer es dividir ambas partes, o sea, tengo que encontrar cuál es la mitad de 5 y cuál es la mitad de 4. Si yo pienso en la mitad de 5 son 2 centímetros y medio, ¿sí? Y la mitad de 4 son 2 milímetros.
Si yo sumo las partes, tengo por un lado 2,5 más 2 milímetros. Esto en total me daría 2,7 centímetros. Quiere decir que yo voy a ir a mi regla y voy a colocar la punta en el 0 y voy a abrir mi compás tratando de llegar lo más exactamente posible o lo más aproximadamente posible a ese 2,7, que si yo miro son 2 centímetros completos y 7 de esas marcas más pequeñas que hay entre los centímetros, ¿sí? Entonces de esa manera yo tengo abierto mi compás de 2,7. Cuando yo vaya a dibujarlo, vamos a probar. Y perdonen, acá se me movió. ¿Vieron lo que pasa cuando les dije que no apoyamos bien el compás? Trato de colocarlo en el mismo lugar donde había apoyado. Ahí está, para poder continuar el dibujo. Dibujo mi circunferencia. Y ahora tendría que comprobar que la abertura, si el ancho total del dibujo tuviera la medida que me habían pedido, que en este caso era 5,4. Y yo puedo observar acá que tengo 5 centímetros completos y 4 marquitas extras que serían los milímetros, ¿sí? Entonces, de esa manera yo tengo que trabajar con el compás cuando me dan el ancho total de la figura. Si en todo caso me dijeran, por ejemplo, tengo que dibujar una circunferencia que tiene por radio, ¿sí? Cuando hablamos de radio, voy a ponerles acá, ¿sí? Este ancho completo de esta línea que yo puedo trazar desde el centro a los extremos de la circunferencia completa se llama diámetro. Pero cuando yo solamente trazo un segmento que va del centro a un extremo de la circunferencia, estoy hablando del radio. Ambas palabras se relacionan porque en realidad el radio por 2, ¿sí?, hacia un extremo y hacia el otro, es lo que forma el diámetro, ¿sí? O dicho de otra manera, el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces, dependiendo de la medida que a mí me dan para dibujar la circunferencia, yo tengo que hacer un procedimiento u otro. En lo que les expliqué anteriormente, yo lo que les di es cómo trabajo o cómo dibujo una circunferencia si me dan el diámetro, si me dan el ancho total. O sea, cuando me dan el ancho total, lo que yo tengo que hacer es agarrar esa medida que me dieron, dividirla por 2, y esa es la medida que yo utilizo para abrir el compás sobre la regla y poder dibujar la circunferencia. En cambio, si me dicen el radio, es mucho más sencillo, porque si me dicen, por ejemplo, dibujar una circunferencia que tenga por radio 3 centímetros, me está diciendo que esa línea, ese segmento que va del centro a un extremo de la circunferencia, mide 3 centímetros, lo único que tengo que hacer es directamente abrir mi compás de 3 centímetros sobre la regla y dibujarlo, nada más. Si no tengo que hacer ningún tipo de cálculo extra, ¿sí? Eso implicaría que si la mitad mide 3, quiere decir que en total mide el doble. O sea que en este caso yo realicé una circunferencia que tiene un diámetro de 6 centímetros. ¿Sí? Todas estas ideas seguramente ustedes las estuvieron trabajando en cuarto y en quinto grado, pero no hace mal recordarlas, ¿sí? Algún otro elemento que necesiten recordar, ¿sí? Van a aparecer palabras como vértice. Recuerden que los vértices son estas esquinas, vamos a ponerlo entre comillas, ¿sí? Pero que son los puntos en los que se unen los segmentos, ¿sí? Si hablo de segmento, estoy hablando de estos lados, estoy hablando de una línea que tiene determinada medida, yo sé cuánto mide un segmento. Si me habla de punto medio, era lo que habíamos dicho al principio, que era ese punto establecido en la mitad del tamaño de un segmento, ¿sí? Diámetro, el segmento que va de extremo a extremo de una circunferencia y pasa por el centro, ¿sí? Radio es aquel segmento que va desde el centro a uno de los extremos de la circunferencia, ¿sí? Tengan presente que para hacer cualquiera de estas actividades, cuando yo trabajo con copia de figuras geométricas, sí o sí necesito utilizar los instrumentos de medición, ya sea compás si voy a dibujar circunferencias, o alguna regla o escuadra para dibujar líneas rectas. Es muy importante que para este tipo de actividades se utilicen los elementos indicados, ¿sí? También hacerlo yo en este caso lo hice con lapicera, con una virome,
pero a la hora de ustedes dibujar, trabajen con lápiz negro. No es necesario remarcarlo después, ¿sí? Y trabajar sobre hoja cuadriculada, porque de esa manera yo puedo comprobar, observando solamente, que ustedes respetaron las medidas que yo les di, ¿sí? Porque generalmente una casilla cuadriculada mide 0,5 milímetros o medio centímetro, entonces yo puedo calcular mirando solamente las cuadrículas que ustedes siguieron las indicaciones en cuanto a las medidas. En papel blanco o en papel de color o en el documento de Word, para mí es imposible poder verificarlo. Así que les voy a solicitar que hagan todos sus dibujos en hojas cuadriculadas utilizando los elementos que les mencioné. Cualquier duda, acuérdense me pueden mandar mensajito y yo en lo pronto que lo vea, ¿sí? Lo más pronto posible, trataré de darles la mano que necesiten. Les mando un besito grande y ojalá que se entretengan haciendo esta actividad, porque es una actividad que requiere de paciencia, de tranquilidad y también de prueba y error, porque puede ser que me salga mal, eso no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿sí? Hay que seguir probando y hay que seguir practicando, porque la práctica hace al maestro, eso dice el refrán. Así que les mando un besote gigante y nos vamos a estar viendo con algunas de estas producciones la semana que viene en nuestro encuentro por Zoom. Besito grande.